Vamos a convocar a Marcela Ozón para que nos explique la biodecodificación, la decodificación científica y de qué manera podemos entender por qué nos pasa lo que nos pasa, cuánto tienen que ver las emociones, si entendemos o interpretamos el mensaje del cuerpo, si esto se puede prevenir. Bueno, mira, todas las preguntas que tengo que hacer y otras que quedan en el tintero antes de presentarte. Marcela, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, un saludo grande a la audiencia. Gracias, Gustavo, por la convocatoria, como siempre. Y gracias por la presentación. ¿Cómo estás vos? Bien, con interrogantes. Vos sabés que la manera de aprender es preguntar. Y también preguntarse, porque uno puede tener respuestas a lo que le pasa, pero a veces necesita que el otro le ayude a encontrar esas respuestas a tantas preguntas que tiene, ¿no? Exacto. Así estamos hoy. Si no tomamos conciencia de lo que nos pasa, nos vamos viendo cada vez más involucrados en emociones porque vamos considerándolas importantes, no como antes que se vivía como más a la, digamos, como más automáticamente, ¿no? Más preocupado por otras cosas. Hoy nos vamos acercando un poco más a la conciencia de las emociones y nos damos cuenta del enjambre en el que estamos metidos. Sí, Marcela, cuando hablas de emociones, discúlpame, te interrumpo, parece que fuera como un momento, ¿no? La emoción, una reacción y que después pasa. ¿Cómo podemos explicar el tema de las emociones con nosotros mismos? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué consecuencia nos deja? Si puede ser una causa y si esa causa se puede atacar, porque el tema de las emociones moviliza al ser humano, ¿no? En lo que tiene que ver principalmente en su conducta y después en la respuesta del cuerpo. Qué bueno esto que traes, ¿no? Porque parece que las emociones fueran como emociones todas violentas, y no son violentas, son cuestiones subyacentes de nuestro inconsciente que están ahí agazapadas. Realmente es algo que vamos teniendo interno, esa cuestión de desvalorización o de impotencia o de miedos o de peligros que nos acechan y estamos queriendo defendernos. Somos muy complejos los seres humanos, muy complejos. Y el facilismo, el simplismo nos llevó, ¿no?, a decir, bueno, fulanito se murió, menganito se murió, y bueno, porque es la vida, porque le tocó tal cosa. Y en realidad estamos creyendo que la naturaleza es anárquica y nos ataca. Y sin embargo, las emociones tienen un papel fundamental en eso. Y lo que sí vemos es que si bien no podemos manejarlas, las emociones, sí podemos aprender de ellas, incorporarlas y suavizarlas de alguna manera, aprendiendo esto que es tan increíble, ¿no? Tan difícil de aprender, que es el aquí y ahora, el darnos cuenta de que la vida fluye, de que no todo lo podemos dominar, de que no nos podemos encaprichar con que las cosas sean de determinada manera, porque el otro no le va a importar lo que nos está pasando, por ejemplo, o porque, digamos, las consecuencias son nuestro aprendizaje de algo que nos pasa. ¿Se entiende? A veces yo me enredo porque voy tomando como ejemplos en mi cabeza y me gustaría que cualquier pregunta vos me interrumpan y no hay problema. Acá es muy importante que tengamos una idea de que lo mejor sería un equilibrio emocional, pero ¿viste lo que es el equilibrio? Vos te subís pones un pie de cada lado del sub y baja y es un esfuerzo de ambas piernas por mantener, por ejemplo, el equilibrio, pero es un esfuerzo constante. No es algo en lo que puedo estar parado, quietito en el medio, sino que siempre estamos pendulando entre lo que nos pasa y lo que solucionamos, lo que no solucionamos o lo que nos dejamos llevar y nos estrellamos contra el piso. Claro, el equilibrio no es algo estático, sino es algo que se trabaja, ¿no? De un lado y del otro. El equilibrio balancea emociones y a partir de ese balanceo tenés que equilibrarlo, pero no quiere decir que estés en una posición horizontal permanente, sino que hay cierta fluctuación y que se vive trabajando el equilibrio. Exactamente. Y tenemos que vivir trabajando el equilibrio, por eso siempre la sugerencia es muy importante, es un alimento para el cuerpo y para la salud
tener un equilibrio emocional y trabajarlo en diferentes terapias. No es lo superfluo que era antes, que se decía, bueno, para ir a ver a una psicóloga tengo que estar medio loco, a un psiquiatra tengo que estar más loco todavía, si estoy haciendo terapias que debo ser medio rarita, ¿sí? Sino que ahora nos damos cuenta de lo importante que es mantener un equilibrio y no dejar pasar y esconder bajo la alfombra. Cuando escondemos bajo la alfombra lo que hacemos es acumular una presión para la cual el cerebro tiene que hacer un esfuerzo para equilibrar. Si no lo hago yo físicamente, moviéndome hacia un lado o hacia el otro, desde lo físico y desde lo intelectual, ¿no es cierto?, haciendo algo, sí, el cuerpo va a tener que solucionar eso. Es como tirar, digamos, mucha basura a un filtro y no zarandearlo, ¿sí? Entonces, va a quedar a piezón ahí hasta que se te tape. Si yo lo zarandeo, lo ayudo a ir acomodándolo. Me encantó el ejemplo que acabo de inventar, así te digo, porque es un ejemplo genial, porque tengo que sacudir esa zaranda, para que vayan cayendo las cosas menos importantes, para ir viendo a ver qué es lo que quiere ir trabajándolo, ¿sí? Soy el dueño de esa zaranda. Por eso la biodecodificación trabaja desde el síntoma, porque yo no sé qué es lo que voy haciendo, lo que va entendiendo mi cerebro, lo que va quedando, porque en realidad no lo estoy pudiendo ver. ¿Se entiende? Yo no estoy pudiendo ver qué es lo que se está gestando con mi forma de sentir la vida. Eso es importante. Sí, Marcela, es importante. Cuando vos hablas de ser consciente, es como si fuera algo fácil, algo sencillo, de decir, bueno, me pongo a pensar, esto me pasa por aquello, por lo otro, dar vuelta, y de repente ser consciente te genera cierta inestabilidad emocional porque no encontrás respuesta, la seguís buscando y a partir de ahí ese ir y vuelta te produce emociones que se pueden traducir en un desequilibrio, ¿puede ser? Exacto. El ser consciente no es fácil, no es 2 más 2, 4, no es leyendo un libro de autoayuda y no es, sí, ya me di cuenta. No es leyendo tampoco el diccionario de biodescodificación y decir, sí, acá es. No, es tomar conciencia, es darle un camino saludable a esto que me está pasando y poder llevarlo hacia adentro. O sea, es un trabajo emocional que debo cumplir. Tampoco es imposible, por eso hablamos de esto. Por eso sabemos cuántas personas sanaron diferentes tipos de dolencias graves simplemente siendo consciente. El tema es que la estadística no aparece, porque la estadística es se dedica a lo más científico, y esto es como que todavía les da escozor comprobarlo, ¿sí? Pero la verdad es que si vos tenés un verdadero problema y lo sanás, a vos ese 100% de estadística te va a resultar muy saludable y no importa si el otro se enteró o se enteró. ¿Qué quiero decir con esto? Vienen personas a consultar por biodecodificación, sanan y listo, ya sané, no era tan difícil. Bueno, no por asma, sí, por lo que sea, por alergia, por cánceres, por lo que sea, ya sané. No es que lo voy poniendo en una estadística. Esa persona, lo importante es haber hecho su trabajo emocional. Sí, vos decías casos que a través de la biodecodificación sanaron, casos graves, casos complicados. ¿Se puede puntualizar, por ejemplo, sin especificar nombres como para identificarlo, pero casos de enfermedades que se sanaron, cuáles habían sido las consecuencias? A través de una enfermedad uno puede saber por dónde viene la causa o tiene que haber una decodificación en el medio para llegar a esa causa y a partir de ahí entender, atacar y sanar la consecuencia. Ahí estamos. En eso hay algo que es muy importante, que es que cuando consultamos cuando ya estamos con un síntoma. Y la biodecodificación trabaja desde el síntoma o desde llamémosle síntoma, enfermedad o gravedad, no importa, pero en el momento que decidimos consultar es cuando ya tenemos un anuncio de nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces ese anuncio no pudo prevenirse porque veníamos, digamos, por la vida, contando mariposas, haciendo como que nada pasaba, y porque la vida es así, y porque son las cosas que me pasan, o me quejo, pero no hago nada.
y en definitiva la enfermedad te para en un lugar en donde te dice, a ver, ahora sí, ¿qué es lo que querés hacer con esto? Entonces, muchas veces es cuando llega la persona, el paciente, llega con el síntoma, llega con el cáncer, llega con cansado de una alergia, llega a veces cuando salen del hospital dicen, no, esto por algo me pasó, ¿sí? Y entonces vienen a consultar. Entonces, casos hay, bueno, hemos tenido casos inclusive conocidos, ¿no?, de sanaciones. No quiero dar nombres, no voy a dar nombres, nunca doy nombres de la persona, excepto que la persona esté ahí autorizándome. Pero te quiero contar, por ejemplo, que uno no sabe para dónde va a dispararse ese problema de territorio, ese problema de abuso, ese problema de la macana que me mandé o la macana que se mandaron conmigo. No sabe para dónde va a disparar. Eso no se puede saber. Lo que sí sabemos es que cuando una vez que apareció ese problema en tu vida, y esto voy a ser bien específica en unos instantes, cuando aparece un problema en tu vida, ese problema se va a seguir repitiendo, ¿sí? Vas a seguir con ese problema. Es más, el médico te va a decir, bueno, esto es algo que hay que controlarlo constantemente, y no estoy hablando de cáncer, estoy hablando de cosas, de algo mucho más sencillo, pero y si vos ya tenés este tipo de flora intestinal, por ejemplo, y ahí tenés que controlarla, porque se te va a disparar cada vez que tengas un estrés. Bueno, la cuestión es que es muy importante y muy agradable ver cómo después de biodecodificar o de tomar conciencia, vamos a decirle, de qué es lo que está en mi cerebro trabajando y me está trayendo estas consecuencias, al ver lo que es, lo trabajo, lo traigo al consciente, hago trabajos emocionales para soltar ese tema, porque realmente si me agarro de ese problema que tengo, voy a seguir generando cosas, voy a generar rencores, iras, odios, miedos, pánicos, ¿no? De todo. Y por supuesto, síntomas muy físicos. El tema es que los que siempre se tratan más son los temas más físicos en biodecodificación, ¿no es cierto? La parte más psicológica o psiquiátrica no, tratamos de evitarla porque no la podemos manejar. No es algo que esté en nuestras manos. Entonces, es lo que son patologías, ¿no es cierto? En lo que son patologías. El tema, por ejemplo, tengo una paciente que se acerca, y fíjate a qué punto ella ya venía hablando de algunas cosas que le habían pasado, venía haciendo biodecodificación, pero cae con una colitis eosinofílica, o sea, cae y está internada unos cuantos días y no le responden las medicaciones, nada. Esta persona me llama por teléfono porque ya estábamos en consulta, me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tengo, no? Yo ya tenía el árbol hecho, ya teníamos lo que tiene que ver con los eventos marcados de las cuestiones, por supuesto hay mucho más, todo el tiempo se van agregando recuerdos y fechas de aniversarios que nos hacen mella en determinadas situaciones. Bueno, esta gran, digamos, dolencia que le pone en vilo la vida, y estaba internada muy mal porque no paraba, no la podían parar. Resulta ser que el resultado de los laboratorios es el exceso de eosinófilos, ¿no es cierto? Se llama así, colitis eosinofílica. Entonces buscamos en los análisis clínicos básicos y encontramos que los eosinófilos son leucocitos, ¿no? Tienen un determinado porcentaje de normalidad y en ella estaban elevadísimos. Déjame ver que te voy a dar algún dato. Estoy tratando de manejar la computadora con la mano izquierda para poder pasarte algún dato de esto más puntual. Qué bárbaro, ¿eh? La mano izquierda sirve para muy poco en mi caso. Bueno, pero va a servir para más ahora que la estás manejando. Sí, totalmente, la estoy aprendiendo a manejar. Evidentemente la necesitaba. Lo que te pasó en la mano derecha es un aprendizaje para la mano izquierda. Lo que me pasó en la mano derecha es un aprendizaje, tiene que ver con un estrés laboral. Y fíjate que me quiebro el radio y a los pocos días me llamas vos para decirme, ¿querés hacer radio? Eso fue como wow. Y yo tenía ganas de hacer radio, realmente tenía ganas. O sea, es que
sabes que es una pasión para mí, porque además de biodecodificadora, lo mío es la locución, pero bueno, está como ahí medio dormida, es una pasión. Y es un gusto que Bueno, la cuestión es que, gracias Gustavo, gracias, y charlando con vos sobre todo y con esta audiencia tan selecta. Bueno, la cuestión es que los conflictos de los eosinófilos tienen que ver con lo que a ella le estaba pasando. Era una persona, una mujer que había sido prácticamente abusada por su padre. Y esto tiene que ver con los conflictos de ejercer un rol protector en el clan también, en relación con una separación. Por ejemplo, el padre del nido se había separado de su marido. Este marido ya no podía defender más ese nido. ¿Por qué? Porque ese marido se había frontalizado en un accidente, había tenido un accidente muy grande y no había vuelto a la normalidad psicológica y psiquiátrica. Por un tema de golpe, ¿no es cierto?, en la frente. Sí. Entonces, con él no podía no podía contar. Se ve afectado ese porcentaje que podemos tener conflictos de ejercer el rol protector en el clan en relación con una separación. Por ejemplo, el padre del nido que no podrá defender más lo que no se puede amar, porque ni siquiera podía llegar. Fíjate que este es el conflicto escrito por el libro, y esta persona le estaba pasando exactamente eso. Porque esa fuente se secó, ese hombre ya no podía más estar en ese rol. Entonces, primero se había separado y no podía contar con esa persona por esta enfermedad. Este accidente que había tenido lo había dejado como fuera del campo, ¿sí?, del campo familiar. Entonces estaba sola con sus 4 hijos, mucho para mantener. En ese pozo en donde ella creía poder sacar vida, estaba solamente sacando algo seco, no podía. Todo esto lo explica el libro y coincide con lo que le pasa a ella. Porque se había separado y porque había terminado también ese amor. Todo tenía que ver, ¿no? Porque se disolvió esa pareja en ese lugar donde ella quería recuperar algo de vida para sus hijos en ayuda a sus esfuerzos. Y así esto que le sucedió también fue en aniversario exacto de esa separación real o simbólica, que fue cuando ella toma en cuenta que estaba sola, ¿sí? Habían pasado 10 años de esa situación, y que no iba nunca más a ser igual a esto que ella tenía, que era que tenía su pareja y con la que podía contar. Además podemos encontrar que en esa misma persona, por ejemplo, sucedía algo diferente. En este caso era ella misma la que necesitaba callar a su madre para encontrar a su padre. Esta chica no había tenido padre y recién lo encuentra a los 15, 16 años. Cuando el padre la ve, ejerce un abuso sobre ella. Al conocer al padre, el padre abusa de ella. Este conflicto de debo callar a mi madre para encontrar a mi padre estaba presente. Y el siguiente conflicto de los eosinófilos es un padre pedófilo por toqueteos. O sea, fíjate a qué punto esa persona tenía todos los conflictos para tener esa colitis eosinofílica y morir en ese intento de sanar, y que no lograban los médicos sacarla de ese lugar. Lo que el resultado de la toma de conciencia y de algunas meditaciones que pudimos hacer y de alguna especie de hipnosis en donde podemos llevar a que la persona sienta que eso no es lo que le está pasando, sino que es un recuerdo y de algo que no puede solucionar, así que debe soltar, que debe dejar de padecer, de estar en esa situación de dolor emocional interno, ¿sí?, para que el cerebro tenga que actuar sobre esto. Empiezan a hacer efecto los remedios. ¿Podemos comprobarlo? Me parece que no. Pero es muy importante. O sea, darse cuenta de que existe todo eso, tal cual lo dice el libro, y de que esa persona coincidía con todos los conflictos, a mí me emociona, porque quiere decir que hay una causa. Pero vos me preguntás si te lo puedo comprobar, y no. Esta persona podría haber tenido, por ejemplo, un problema de vesícula por un rencor con el padre y no lo tuvo. Sin embargo, le pasó esto, porque estaba todo combinado, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que haya sido también en el intestino y que fue una chanchada, un montón de cosas feas, de chanchadas que vivió en la vida, de cosas desagradables, ¿no es cierto?
aparecen donde tenemos los conflictos alojados, los problemas, y donde se conjugan la mayor cantidad de conflictos. Estaba viviendo algo que era asqueroso para ella, en este recuerdo exacto de los 10 años, de todo esto que le pasa. Sí, bueno, en sí, cuando la supera, esto de además la separación y tener que hacerme cargo de mis hijos y todo eso. Sí, vos sabés que hay situaciones, Marcela, que te llevan a buscar alternativas. Y después cuando la solución llega o el problema se va, bueno, me parece que todo suma, todo es bienvenido, y como bien vos decías, uno no se pone a analizar de dónde vino la solución, sino entiende que la sumatoria de todo hizo que los medicamentos que no hacían efecto hicieron efecto, y vaya uno a saber por qué, y uno puede entender, ¿no?, que el reconocer esa retrospección que se hace y que se trata de soltar también ayuda a que el organismo responda de otra manera. Hablabas de la hipnosis, ¿eso cómo se trabaja? Mira, la hipnosis, viste que tiene una cuestión mística de doblar la cucharita y de que te hagan hacer cosas que no tenés voluntad de hacer. Bueno, todo eso no, de todo eso no estamos hablando. Estamos hablando de lo que es la hipnosis ericksoniana, que te lleva a través de una visualización a que el cerebro solucione este tipo de inconvenientes. Erickson era un hombre que tenía muchos problemas de salud, graves. Algún día posiblemente podríamos hablar de eso la semana que viene si es que da la oportunidad. La cuestión es que este tipo de problemas que él tenía de salud tan graves lo llevan a desarrollar su propio autométodo, ¿no es cierto?, en donde él se usaba el convencimiento de que cosas que en realidad le estaban pasando, que eran las dolorosas, él estaba con dolores muy fuertes, dejaban de pasarle, y eso lo calmaba. Entonces es como un autoconvencimiento, pero que lo que va haciendo la mente, digo auto porque lo va haciendo la mente, y porque desde la hipnosis yo la puedo hacer ayudando a la persona desde afuera, conectando con el dolor de esa persona y con todo lo que sé de esa persona, ayudándola a ir diluyendo esos estados emocionales que le producen tanto, no sé, puede ser enojo, ira, angustia, depresión, desvalor, ir haciendo que la mente se encuentre con otras posibilidades de valor, con sus verdaderos valores, con lo que es importante para esa persona, que no es importante estar en estado de ira con otra persona, lo importante es estar en estado de paz con uno mismo. Si yo estoy en ira con otra persona, no gano nada, ¿no es cierto? Es todo pérdida. Entonces, en la hipnosis se trabajan esos estados de priorización de la emoción positiva. No es una cosa así como, que todo fluye, todo es lindo, los pajaritos de colores, no. Vamos a encontrar en la pulsión de vida que tiene en el interior ese ser, para poder encontrar el motivo de sanar, el motivo de priorizarse, el motivo de salir adelante, de tomar el liderazgo de su propia existencia, de tomar decisiones, de tomar también la decisión de soltar un conflicto, de tomar la decisión de hablar de algo, ¿sí?, con valor, de tomar valor de valentía, ¿no es cierto?, valor de valentía, valor de posibilidades, de autovaloración, viene la palabra también. Así que bueno, es muy importante darse cuenta de que, por ejemplo, en este caso que te contaba recién, darse cuenta de que eran cosas que le daban valor, ¿no? Había podido lograr tal cosa, había podido lograr tal otra, y en donde aparentemente no había podido lograr ese abuso de ese padre, realmente darse cuenta de que la otra persona era un agresor, y que a veces de los agresores solo podemos escapar con resiliencia y valentía. Sí. No necesariamente podemos evitar algunas cosas. No es porque ahí queda como que tonta, que estúpida, no me di cuenta, cómo no lo pude prever. Se desvaloriza. Cómo fue. Exactamente, y esa desvalorización muchas veces hace, por ejemplo, un problema de calcio en los huesos. Entonces, bueno, también había un problema de calcio en los huesos que ella se lo atribuye a otra cosa,
esta persona tenía varias enfermedades también muy explicables y eran muy interesantes de ver, ¿no? El tema que me interesa recalcar es que no podemos perder de vista este concepto en nuestra vida. Porque siempre lo podemos tener a mano. Es como tener en el botiquín una aspirina, ¿sí? O lo que sea ahora, o un ibu, o lo que sea. Alguna es una curita, es un sana, es realmente, es una herramienta muy positiva. Marcela, muy positiva. Sí, vos hacías referencia a que ya la gente llegaba con la enfermedad cuando de alguna manera pensaba que en su momento la podía combatir, la podía disimular y después, bueno, llega el momento en que la supera. Esto se puede prevenir, digo, el cuerpo da un mensaje como para entender lo que me está pasando ahora, que puede ser más complicado y que si lo ataco, entre comillas, de antemano, ¿puedo prevenir algo más complicado? Y por ejemplo, una persona que a la larga va a tener un problema importante, generalmente tiene otros síntomas menores en la misma línea de conflicto. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, dolores de garganta constantes. Yo cuando llega una persona al consultorio, le digo cuáles son las enfermedades que te aquejan normalmente. O sea, no es lo mismo el que tiene una enfermedad respiratoria, al que tiene una enfermedad, al que tiene diabetes, al que tiene, no sé, sudoración en las manos, al que tiene hipotiroidismo, por ejemplo. No quiero hacer, porque me parece horrible, hacer futurismo, ¿no? Pero normalmente la persona que tiene un problema en el hígado termina con un problema en el hígado grave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empiezo con un problema en el hígado, bueno, entonces yo ya tengo el tema, yo ya sé que pasa por el hígado, ya sé que pasa por la garganta, ya sé que pasa por lo respiratorio. Entonces, ya sé por dónde se puede llegar a desatar algo. También puede haber otras cosas, pero ese es la punta del ovillo que me permite, al trabajarlo en terapia, al hacer de esto es como ir al gimnasio para no perder la tonicidad muscular. Bueno, es un gimnasio emocional donde yo voy viendo qué es lo que me va pasando. Y eso va a permitir que quizás, si tengo que tener algún problema en el hígado porque lo tuve toda la vida y eso me va a pasar a los 70, me pasa a los 90, por decirlo, ¿no? Sí. O que no me pase nunca y tenga un accidente o me quede dormida, ¿no? O me quede dormida directamente. Entonces es como que uno va tratando de que el cuerpo no me produzca tantos sufrimientos para enseñarme por dónde tengo el conflicto. Yo soy una convencida de que esto es una escuela de vida, este pasaje por la tierra. Sí. Y si no aprendes, el examen va a ser cada vez más duro. Entonces, la persona que tiene mucho sufrimiento quizás sea la persona que más ha querido dejar pasar sin aprender. ¿Entiende? Sí, a propósito de ese aprendizaje que estás diciendo, a través de entender las emociones, reconocer los mensajes del cuerpo, tratar de lograr un equilibrio, ser consciente de lo que nos pasa y por qué nos pasa, y saber procesar todo eso, te ayuda de alguna manera a lograr un equilibrio en lo que hacíamos referencia de equilibrio, que hay una fluctuación, pero cuando estás cayendo para un lado, sabes qué tenés que hacer para ir para el otro y mantener en ese movimiento en un estado mucho más horizontal que oblicuo, que te puede reducir caída para un lado o para el otro, emocional o enfermedad o lo que sea. Sí, pienso que es un ejercicio. Es un ejercicio constante que te ayuda, o sea, el equilibrio se trabaja en lo físico, se trabaja en un gimnasio. Bueno, esto es una especie de eso, es encontrar el equilibrio de, me estoy enojando demasiado, entonces ¿qué hago? Me entiendo, a ver, ¿vale la pena? ¿Qué me está pasando? Pero todo eso lo puede trabajar la persona que reconoce las herramientas que tenemos para mantener ese equilibrio.
La otra persona se da la cabeza contra la pared 400 veces hasta que se la rompe. Claro. Entonces, exactamente, por ejemplo, se puede llegar aún en equilibrio, se puede llegar a tener dolencias importantes porque no se puede evitar el dolor emocional inconsciente completamente, digamos, de toda la vida. Hay dolores emocionales inconscientes que tienen que ver con digamos, con un proceso que hemos vivido desde que estuvimos en el útero materno, sí, o antes inclusive, ¿no? Desde cuando nos imaginaron en esta existencia o no, o cuando no nos querían en esta existencia, ¿no? Cuando no querían que nazca, cuando no querían que sea niña o niño, cuando no querían, no tenían proyecto de nacer este hijo. Bueno, este hijo viene con cosas cargadas que no es tan fácil tratar, no son tan fácil tratarlas, porque las desconocemos, porque no te las dicen, porque se ocultan, hay secretos familiares muy importantes que después recaen en el ser. Entonces lo importante es, bueno, caí en esto, caí en esta operación, caí en en este tema de vesícula, en este tema de apéndice, en este tema de cálculo urinario, ok. Pero en ese trayecto de desesperación, no me vuelvo víctima de las circunstancias, sino que me empodero y le doy a mi cuerpo la paz, la tranquilidad y el entendimiento para que no haya un estrés más grande del necesario. Porque sí hay un estrés grande que es el que sirve para que el cuerpo regule todo su sistema de bioequilibrio, ¿no? Por ejemplo, el aumento de los glóbulos blancos, el aumento de los leucocitos, el aumento del cortisol, todo eso para sanar. Pero si yo le sumo a eso una locura de de sentirme víctima, de tener miedos y todo eso, lo que le estoy sumando es altamente tóxico. Marcela, y si yo lo tomo con conciencia, me ayudo a sanar. Esto es virtual, tiene que ser presencial. Digo, virtual como consecuencia de la pandemia, que fue una herramienta que se utilizó, no sé si era la mejor, pero era necesaria en ese momento. Esto se mantiene en el tiempo, surte el mismo efecto en lo que tiene que ver con una consulta virtual que presencial. Sí, mira, yo no sé si fue que la gente lo aceptó o que se fue dando. Yo trabajo más que nada con gente del interior y con gente de otros países. Ajá. Pero por supuesto que es hermoso lo presencial. Es hermoso lo presencial porque en el tema de hacerlo por pantalla tenemos muchas ventajas y muchas desventajas. Una es que podés elegir el terapeuta que quieras desde la distancia que quieras y lo tenés como adentro de tu casa. Y otra, digamos, esa sería una positiva y además que no te trasladás y además pero, a ver, es importante que sepas que en tu lugar de trabajo tenés que estar solo, tenés que estar pudiendo, que nadie te interrumpa, claro, ¿no es cierto? Tenés que tener los medios para poder hacerlo. Y hay gente a la que se le complica mucho tener espacios de soledad y tranquilidad en su casa, por ejemplo. Entonces, bueno, esta gente de repente prefiere buscar un terapeuta cercano e ir personalmente. Pero funciona de ambas maneras. Bueno, Marcela, funciona de ambas maneras. Una manera, a propósito de lo que dijiste, que la gente quiera comunicarse con vos, quiera tener un contacto para hacer una consulta. Por supuesto que están en mis redes sociales como Marcela Ozón. Encontrás, te puedo pasar el teléfono, si alguien lo puede anotar en este momento, bien, si no, capaz que lo pueden estar anotando cuando vean la reproducción de este video. Sí. El teléfono es de la ciudad de La Plata, si están afuera es más 549-221-619-4159. Si no, por las redes sociales, sacan el número y me llaman por WhatsApp, porque es lo más inmediato, ¿no? Sí, yo creo que cuando un detalle muy importante es que si vos necesitas que alguien te atienda y no te contestó el mensaje, reenvíalo, insistí, busca la otra manera de acercarte a esa persona. No puedes estar esperando que las cosas se te den
porque mandé un mensaje en una página y nunca me contestó. Pero en el flyer tenés el teléfono, no tenés excusas. Pues, tiene que ver con la decisión de la gente también, ¿no? Que tiene cierto, lo hago, no lo hago, bueno, yo mando el mensaje, si me contesta bien, y si no es como, bueno, mira, yo cumplí. Bueno, ahí está tomar la decisión de dar el paso que tenés que dar ante las dificultades, entre comillas, que se te puedan presentar, como el hecho de que no te contestara inmediatamente un mensaje, y bueno, busca otra vía para comunicarte. Si querés, podés. Marcela, ¿algo que quieras cerrar? Hacete cargo, precisamente, sí. Toma acciones sobre tu vida, conectate con lo que te tengas que conectar para mantenerte saludable, porque la vida te puede sorprender, ¿no? Y no queremos eso. Es más fácil antes que después. Es cierto. Marcela, te mando un beso, te agradezco y nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Bueno, gracias, saludo a toda la audiencia y nos estamos encontrando el viernes que viene, ¿sí? A esta hora más o menos, a las 10. De las 10 de la mañana. Me encanta y me resulta muy confortable hablar con vos. Un abrazo enorme. Es un ida y vuelta, Marcela. Un beso y buen fin de semana. Gracias, Gustavo. Gracias. Al contrario, gracias a vos. Bueno, así pasó Marcela Ozón en esto que tiene que ver con la biodecodificación, la decodificación científica, entenderse uno, saber que lo que nos pasa hoy fue por algo que a lo mejor nos pasó en el pasado, que no lo supimos, no nos dimos cuenta, pensamos que lo habíamos olvidado, pero sigue estando en nuestro inconsciente y hay cuestiones que son importantes, ¿no? El mensaje del cuerpo, ser equilibrado, ser consciente de lo que nos pasa, por qué nos pasa, saber procesar y manejar las emociones, que la mayoría son las causas de lo que nos pasa, de las enfermedades, y que todo tiene un porqué, y ese porqué a través de la decodificación se puede llegar a solucionar. Y bueno, el teléfono de Marcela Ozón, o si no buscarlo por redes sociales, Ozón es sin H, con una sola Z, O-Z-O-N, 221-619-4152.